Muchísimas gracias, Vero. Muchas gracias. Y qué tema más interesante, pero ¿saben qué? Ahora también los invito a prestar atención porque si a usted le están doliendo las rodillas, le están doliendo las muñecas, como comentábamos ahora más temprano, es importante que no deje pasar tiempo porque esto podría eventualmente traer consecuencias, ¿verdad? Así que está con nosotros el doctor Pablo Pacheco, a quien le damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Por estar aquí. Doctor, esto podría eventualmente derivar en una artritis, en una artrosis, y entonces de repente uno se pregunta, cada desgaste, ¿verdad?, en nuestras diferentes articulaciones es diferente. Claro, lo primero sería, ¿verdad?, definir qué es un desgaste, que es lo más importante, ¿verdad? Claro. Cuando tenemos una articulación, la articulación se compone de dos huesos. Los huesos van a estar, digamos que forrados en un material básicamente que está lleno de cartílago, y el cartílago también tiene líquido sinovial, que es el que hace que las articulaciones sean más móviles. Entonces, sí tenemos diferentes desgastes en partes del cuerpo, principalmente a nivel del cuello, a nivel de la cadera, los hombros, las muñecas, que son los más frecuentes. Ahora, todos estos desgastes se tratan de manera diferente. Me encantaría que nos diga un ejemplo de un desgaste y cómo podríamos tratarlo, ¿verdad? Ok. Bueno, ahí tenemos un cuerpo humano, ¿verdad? Perfectamente, sí, como para ir ilustrándolo. Ok, ejemplos de desgaste ahí, doctor. Sí, bueno, como le explicaba anteriormente, tenemos en la columna cervical, tenemos en la parte de... Adelante, sí, permiso. ¿Sí? Tenemos también en la parte, ¿verdad?, de la columna lumbar, las articulaciones de los hombros, las articulaciones de las caderas y las rodillas, que son los más importantes. Okay. El tratamiento va definido en sí en lo que es el desgaste, no específicamente en el lugar de la articulación. Una de las cosas más importantes es prevenirlo, ¿verdad? Hacer ejercicio, hacer dieta. Tenemos diferentes tratamientos. Entre los tratamientos que tenemos está el tratamiento con antiinflamatorios, tenemos el tratamiento con infiltraciones con esteroides, también tenemos lo que es plasma rico en plaquetas, y posteriormente, si el tratamiento conservador no funciona y el desgaste es muy severo, se piensa en la cirugía. Ok, entonces para que nos quede claro, en cualquier parte del cuerpo, o sea, no importa la parte del cuerpo, sino el nivel de desgaste que se tenga, sí, para digamos, determinar un tratamiento. Sí, como le decía inicialmente, bueno, básicamente un desgaste se produce en una articulación. Las únicas articulaciones en las que no se da desgaste como tal, ¿verdad?, son las articulaciones del cráneo, porque son articulaciones que no son móviles. El resto de las articulaciones, que son dos huesos entre una superficie, una en contacto con la otra, son susceptibles a desgaste. Ahora, doctor, si cualquiera de nosotros tuviera un desgaste, ¿realmente se puede regenerar el desgaste? No, el desgaste ya una vez que se hizo no se retrocede, ¿verdad? Okay. Sino que básicamente lo que se hace es manejar los síntomas. El cartílago que está dentro de la articulación no tiene mucha inervación, sino que prácticamente no tiene, o sea, no existen nervios que lo vayan a inervar. Entonces, el dolor se provoca no por la afectación del cartílago que produjo el desgaste, sino que se provoca por la inflamación que se da por el roce de los huesos. Entonces, básicamente, el tratamiento va dirigido hacia eso, no tanto a mejorar el desgaste, porque ya por sí no se va a devolver. O sea, no es reversible, digamos, el desgaste que ya se produjo. Ese es un error que comete mucho la gente, del pensar de que, bueno, voy a tomar medicamento para quitarme el desgaste. El desgaste se quita únicamente con cirugía, pero sí podemos aliviar los síntomas, que es la parte previa a la cirugía. Ahora, esto es importante, los síntomas. El dolor, hemos dicho que el dolor puede volverse intolerable. Sí. ¿Se realmente controla un dolor de este tipo? Sí, hay muchas veces que la gente cree también, bueno, tenemos desgaste leve y desgaste severo. Como le decía, no tenemos desgastes, dependiendo del desgaste, duele, pero hay desgastes que son muy pequeños, que duelen mucho, y desgastes muy grandes que no duelen. Y esto depende de la inflamación, no depende tanto del proceso de desgaste como tal. Entonces, sí puede ser muy doloroso, pero esto depende también de la actividad física, de si el paciente es obeso o no es obeso. Las mujeres tienen un factor de riesgo muy importante, de 3-1 en relación a los hombres, que es mucho más frecuente en este tipo de población, y las personas que hacen ejercicio físico que sobrecargan esfuerzos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es hacer actividad física para fortalecimiento de los músculos sinergistas y antagonistas, para poder tener bien fortalecido esa articulación. Ahora,
Ahora, doctor, tratamientos. Usted habló empezando por los antiinflamatorios, que son los que regularmente tomamos. Sí. De ahí, ¿qué seguiría? En realidad, inicialmente lo que se recomienda es actividad física y terapia física, ¿verdad? El paciente que haga actividad física, que haga mucho deporte, que fortalezca los músculos. Entonces le decimos, por ejemplo, si es de rodilla, fortalezca el músculo cuádriceps, fortalezca el isquiotibial, que son los que le dan estabilidad a la rodilla. Cuando tenemos un desgaste en la columna, se le dice al paciente que fortalezca los abdominales, que son los que del core, ¿verdad? Que hacen que se mantenga el centro parte de aquí. Fortalecido, exactamente, igual que los paravertebrales. Una vez que están fortalecidos esos músculos, se le da mayor estabilidad a la articulación y posteriormente se puede recomendar al paciente que inicie tratamiento con antiinflamatorios y analgésicos. Dependiendo del nivel del dolor, podemos ir aumentando la cantidad de medicamento. Y también, aparte de eso, tenemos el tratamiento con plasma rico en plaquetas, las infiltraciones que son con esteroide, ¿verdad? A nivel localizado de la articulación para quitar el dolor y posteriormente pensamos en cirugía. También existe ahora el ácido hialurónico, que el ácido hialurónico se inyecta a nivel intraarticular y este también mejora mucho la parte del desgaste y del dolor. Este es el único tratamiento que se ha visto que puede revertir un poco el desgaste y mejorar lo que es la parte intraarticular. Entonces ya la movilidad de la articulación se ve un poco más libre y disminuye el dolor. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por todas estas explicaciones y lo importante es lo temprano, además que tratemos. Exactamente. Que ahí estaría, uno de los ¿verdad? factores de riesgo es la edad, obviamente, ¿verdad? Entonces, se dice que no hay desgaste severo en pacientes menores de 40 años. Obviamente, cada día vemos más pacientes jóvenes. Pero sí tenemos que la mayoría de los pacientes que tienen desgastes ya un poquito más avanzados son pacientes mayores de los 60 años. Las mujeres, como le decía, en relación 3:1 con el hombre. Los pacientes obesos, los pacientes que hacen, por ejemplo, triatlón, que hacen maratones, que golpean mucho la articulación y también hay un factor genético importante, ¿verdad? Bien, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un feliz día, doctor. Igualmente, gracias. muchas gracias.